buenos días. ¿Eso está prendido? Sí. ¿Le podemos subir? Sí, ¿no? Bueno, Sí, sí se oye bien. Se oye bien. ¿Se oye bien? Pero ¿Se oye bien? Ahí está. Bueno, pues yo estoy muy contenta de verlas y qué bueno que vamos a tener como la posibilidad de intercambiar experiencias, errores, fracasos y saltos en el vacío. Estoy feliz porque era algo que necesitamos urgentemente y le dejo a nuestra coordinadora de mesa la palabra. Muchas gracias, Lucero, y muchas gracias al Museo de Arte Carrillo Gil por recibir este foro, que es iniciativa de MUMA, Museo de Mujeres Artistas. Me da mucho gusto ver el auditorio lleno de colegas artistas, gestoras culturales, artistas que hacen gestión cultural, gestoras culturales que hacemos el arte de la gestión cultural. Quisiera, antes de dar lugar a las intervenciones de quienes nos acompañan en esta primera mesa, solo dar un poco el contexto de cómo es que surge la idea de este foro, porque además me emociona mucho tener la oportunidad de moderar esta mesa con estas tres mujeres que conozco de distintos momentos de la vida, pero con las que comparto una pregunta por cómo sostener nuestras vidas como personas que nos dedicamos al arte y la cultura, que es una pregunta que surge en mí, gracias a que colaboré con Julieta Jiménez Cacho en Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM, que quizá ahora nos contará algo Julieta. Y a principios de año tuve la fortuna de que Lucero me invitara a colaborar con MUMA para un proyecto expositivo, y eso abrió una conversación muy interesante sobre la sostenibilidad de MUMA, que ahora nos contará más Lucero, y empezaba a preguntarnos pues, y reconocer que somos muy entusiastas con nuestros proyectos culturales o artísticos, y aparecen preguntas de cómo lograr sostenerlos cuando ya estamos cansadas, o cómo generar economía o recursos también pues, que nos den economía, digamos, esos proyectos. Y en mí en especial surge la pregunta de cómo podemos ser corresponsables de los proyectos que nos interesan, ¿no? Como contribuir a que se sostengan, pensando que muchas veces las iniciativas culturales que empezamos pues siguen una lógica de la gratuidad, ¿no? Entonces eso también inserta mucha presión por distintos lados. Entonces ese es el contexto en el que aparece en esa conversación la idea de hacer un foro como un espacio para compartir nuestras experiencias. Partimos de quienes estamos de este lado, como ahora sí como para empezar la inercia, para que después podamos escuchar del otro lado, conocer sus experiencias, sus ideas y sus intuiciones de cómo podemos sostener nuestros proyectos, y también cómo lograr condiciones para nuestro yo futuro en la vejez, ¿no? Cuando, como toda una cuestión de salud que también va relacionada con las condiciones en las que vamos impulsando nuestros proyectos, pero asegurar que en ese momento también tengamos condiciones para hacer frente o disfrutar la vida, como conversamos ahora con Julieta, simplemente, no pensando que siempre va a haber algo negativo, sino simplemente disfrutar de los frutos de lo generado en el camino, ¿no? Entonces, bueno, organizamos este foro con dos mesas, como digo, como pretexto para conversar o detonar una conversación más bien en conjunto. En esta primera mesa nos acompaña Julieta Jiménez Cacho, gestora cultural, fotógrafa en unos inicios también, así que tiene una veta artística que luego el camino la llevó a la gestión cultural. Dirigió Casa del Lago, dirigió Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales, también fue directora adjunta del Museo Franz Mayer, entre otros cargos institucionales en el ámbito público. Lucero González, artista, fundadora de MUMA hace ya 17 años, entre otros impulsadora también de otras iniciativas relacionadas con sostener a mujeres no necesariamente solo artistas, como el Fondo Semilla. Y Serrucha, artista visual, activista con enfoque feminista también, y que ha impulsado distintos proyectos no solo artísticos sino también pedagógicos como disidenta, ahora nos podrá contar. Así que proponemos empezar con Julieta Jiménez Cacho, que nos comparta. La idea de las mesas es conocer un poco el recorrido que han seguido para sostener su vida como artistas o gestoras culturales,
compartir un poco los desafíos de ese camino y sus ideas de cómo podemos encontrar formas más fortalecidas de sostener iniciativas, no solo propias, sino también en colectivo. Así que, Julieta, pasamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias primero al Lucero por haberme invitado a esta mesa, a Joan por haber organizado las mesas en sí, a Caribe y a todas ustedes por estar aquí. Bueno, yo lo primero que tengo que decir sobre mi experiencia y mi vida como al inicio como fotógrafa y después como gestora cultural durante más de 30 años, es que he sido muy suertuda. Es la verdad. Yo no sé si eso corresponde a mi larga edad. Hay aquí varias de más o menos la misma edad, 74 años. Si en aquel tiempo, cuando yo empecé, era más fácil. Probablemente sí. El primer trabajo que yo tuve fue a los 18 años. En el Instituto de Antropología e Historia, en el Departamento de Prehistoria, o sea, hace ya mucho tiempo la prehistoria. Tuve la suerte de que el arqueólogo que estaba encargado del Departamento de Prehistoria era amigo de mi papá, un español refugiado, y yo había hecho un curso de fotografía. También tuve la suerte de estar en París, hice un curso de fotografía en donde conocí a Carla Rivera a la edad de 17 años yo. Bueno, a partir de ese curso, pues pude entrar ahí porque me dieron ese trabajo en el Departamento de Prehistoria para registrar las piezas que salían de algunas excavaciones. Tuve la gran suerte de ir a Chiapas a hacer los recorridos de las excavaciones en distintos lugares, cuando se iban a cubrir muchos espacios arqueológicos por la presa de la Angostura. Imagínense ustedes, a los 18 años, ir en avionetas, en barcas, a los campamentos de los arqueólogos. Una maravilla. ¿No es eso suerte? Pues así empezó, ¿no? Después me fui a estudiar, ahí sí, de manera formal, la carrera de fotografía a Escocia. Es otra suerte haber podido estar allí. Al regresar puse una exposición en el Anglo que gustó, una exposición que era de fotografía, que era sobre la estación de tren. A lo mejor estoy alargando mucho dando detalles, pero bueno, a partir de esa exposición me invitó Pedro Meller a formar parte del Consejo Mexicano de Fotografía. Fui una de las fundadoras. Ahí empezó mi tarea, mi trabajo de gestión cultural en realidad. Yo ahí aprendí, a partir de la organización que hizo Pedro Meller, la gestión de muchas cosas. La gestión con las instituciones, con Bellas Artes, con los museos para que prestaran, se organizó el coloquio latinoamericano de fotografía, que ustedes muchas conocen. En fin, eso fue una suerte. De ahí me surgió que me invitara Luis Lesur a trabajar en una revista que tenía Cómo hacer mejor, de fotógrafa, donde estaba también Lourdes Grobet, por ejemplo, y pues ahí estuve un tiempo. Después me divorcié y ahí empezó una cosa complicada, porque lo que yo hacía de fotografía no me daba para mantener a los hijos de la manera que yo consideraba pertinente, que era yendo a la escuela, tomando clases de inglés, tomando clases de natación, en fin. Entonces tuve que dejar la fotografía, tuve la oportunidad también de entrar a la empresa de mi padre, de Mercadotecnia, una empresa de acero, que nunca me gustó demasiado, pero le metí galleta. En cuanto tuve la oportunidad de salir de ahí, hubo la oportunidad de entrar al Centro de la Imagen como subdirectora. Por supuesto que yo el Centro de la Imagen lo conocía bien, nunca me separé de los fotógrafos, en fin, entré al Centro de la Imagen ganando la mitad de lo que yo ganaba en el otro sitio, pero pues decidimos, yo me había vuelto a casar, entonces también una suerte, sigo casada, una suerte, les digo, entonces, bueno, estuve en el Centro de la Imagen, de ahí me buscaron casi inmediatamente, cuando yo tenía que salir del Centro de la Imagen, me buscó Alejandra de la Paz para colaborar con ella en la coordinación de asuntos internacionales de Conaculta, donde yo aprendí
lo que no. Aprendí a los artistas, pude tener un contacto muy cercano con los artistas. Fue un momento en que Conaculta estaba apoyando a los artistas de la Ciudad de México, al arte contemporáneo. Me tocó poder apoyar a los artistas para que viajaran. No saben cuánto me agradecen siempre. Yo me topo con un montón de artistas que hoy ya son mayores y todo el tiempo me agradecen el que yo, no fui yo gestioné bien, ¿no? Pero esto me agradece mucho. De ahí me gustaron del Museo Franz Mayer. Nunca yo me había sometido a headhunters. Pues 3 entrevistas de headhunters. Me seleccionaron y estuve en el Franz Mayer 7 años. Yo no conocía de artes visuales, arte virreinal, aprendí muchas cosas y trabajamos con diseño, con diseñadores vivos, ¿no? Tuve que salir también y de ahí me buscó inmediatamente, a la semana. No tuve ni una semana de descanso. Alejandra de la Paz, nuevamente, que estaba en la coordinación de difusión cultural de la UNAM, porque ella se iba a Washington y que si me quedaba en su lugar. Pues me quedé en su lugar, estuve allí en ese puesto y luego fui a la Casa del Lago y después, fuera de la Casa del Lago, me encargaron organizar Piso 16, que es justo un programa cuyo objetivo es que los artistas, gestores culturales, piensen en su desarrollo profesional para que sea económicamente sostenible. Bueno, cuando yo me enfrenté a eso dije, ¿y esto cómo se hace? Estamos en el piso 16 de la Torre Tlatelolco, se ve la ciudad, esa inmensidad, y yo decía, bueno, y a ver, ¿qué les vamos a poder dar para luego aventarlos allá afuera? O sea, a esa dificultad a la que nos enfrentamos. Yo me puse a analizar muchísimos proyectos e iniciativas, nos pusimos, ¿no? Ya estabas en aquel tiempo, Joana, nos pusimos a analizar cómo hacerle y cuáles iniciativas o qué personas habían tenido un desarrollo que les permitiera vivir más o menos dignamente. Nos fuimos dando cuenta, desgraciadamente, que casi todos los que tenían como alguna iniciativa que estuviera funcionando eran personas con ciertos privilegios, que habían tenido la posibilidad de apoyos de su familia. Eso es. Esa fue también mi suerte, digamos, ¿no? Ahora, además de la suerte, lo que yo he tenido es una capacidad de trabajo muy importante. Y eso, ¿no?, ha permitido que la gente me observe, vea resultados y que me hayan buscado de esa manera. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, sé que hasta aquí no sé si luego vamos a otra cosa, pero lo que sí quiero comentar, mejor después, porque ya es una parte como más da. Nada más apágalo, ya tienen otro. ¿Te parece continuar, Serrucha, para compartirnos este recorrido y sus retos? Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucero, por invitarme. Y me encanta estar con tantas caras conocidas. Y bueno, pues les cuento un poco de mi recorrido, que es bastante diferente, digamos. Yo siempre quise ser artista, empecé fotografía desde los 14 años, en diferentes cursos, y nunca dejé de hacer foto, digamos. Eventualmente salí de la prepa y demás, y no había en la Ciudad de México un lugar en donde estudiar fotografía como una carrera, ¿no? Solamente estaba en Jalapa la carrera de fotografía, y aparte era análoga y era con cosas que no necesariamente me interesaban. Entonces me metí a diseño industrial, no era lo mío, me metí a sociología, que me encantaba, pero yo seguía clavada en la foto, entonces decidí que me iba a salir de todo eso, y estaba yo ya asistiendo a un fotógrafo. Y entonces también tuve el privilegio de que mi familia me apoyara para poder irme a otro lugar a estudiar fotografía. Entonces me fui a vivir a Canadá,
en donde estudié foto y también estuve trabajando para un artista mexico-canadiense y me quedé 7 años, ¿no? E igual, o sea, a la par ya en lo que hacía fotografía, en lo que estaba trabajando, hacía mis proyectos, ¿no? Entonces, prácticamente toda la vida he pagado por hacer arte. O sea, todo mi salario es a 3 cosas de comer y poder desarrollar mis proyectos, ¿no? Al igual cuando regresé, que ya son más de 10, 11 años o más, pues empecé a hacer proyectos y realmente todos mis proyectos han ido en función de ser arte activista, ¿no? De incidir a través del arte. Pero algo que también me costó mucho trabajo fue encontrar mi lugar, ¿no? Porque siempre era, pues estoy en la foto, pero entonces lo que tú haces pues, es más como de ONG, entonces desde que iba a un lugar a presentar mi portafolio era, pues tú mejor vete a una ONG, esto no es foto. Si iba con una ONG es así de, pues es que esto es más artístico, entonces aquí no tienes cabida, ¿no? Entonces, eso, seguí haciendo yo mis proyectos y para subsistir pues empecé a dar talleres de prevención de violencia contra las mujeres. Entonces también pues me fui, fui aprendiendo, ¿no? Como de toda la parte de los activismos y de la parte teórica. Entonces pues eso, es tener un pie en un lado y en el otro, porque también tienes que tener la técnica fotográfica, ¿no? Entonces creo que eso también, el hacer práctica social, ¿no? Es algo muy particular, y más si es feminista. No es lo mismo que hacer pintura o hacer un tipo de escultura, ¿no? Sino, para mí fue muy, muy tardado realmente entender en dónde podía yo caber. Entonces, desde mis inicios ahí ya me empecé a como llamar activista. Eventualmente eso cambió, pero bueno, el punto es que todos los años que han pasado desde que llegué hasta acá, he tomado todos los cursos de Innova UNAM, porque no existía Piso 16, ¿no? Siento que soy esa generación en el Inter, en donde casi, ¿no? En donde no soy ni de acá ni de acá, entonces todo lo que se hizo con Piso 16 ya no era para mí, ¿no? Y entonces todavía tengo algunas dificultades y todavía no estoy establecida, ¿no? O sea, en esos momentos. Entonces, pues intenté hacer mi ONG, mi AC, que se quedó ahí, pues no digamos en el aire, pero ahí, o sea, sí la creé y eventualmente la utilizamos para otro proyecto. Quise hacer colaboraciones con colegas que están en ONU, ¿no? O sea, como ver de qué otras maneras podía yo hacer algo que fuera más permanente, porque yo siempre he sido freelance. O sea, desde tomar las fotos también, de cuando empezaba Airbnb, por ejemplo, yo tomaba las fotos de las casas, desde hacer la foto de todos los productos sabidos y por haber, ¿no? Sigo haciendo de repente, la foto de mi currículum, si son compas, ¿no? Te hago la foto, entonces, bueno, siempre han habido como otras cosas que me ayudan a pagar por hacer arte. Entonces, bueno, también ahí empecé a colaborar con diferentes colegas, eventualmente con Lorena Wolfer, para hacer proyectos en donde ya como, bueno, tenemos una lana para pagarte, ¿no? Porque es el mínimo indispensable. Y lo mínimo indispensable empezó a poder empujarme a mí, ¿no? Como ese, ok, puedo recibir un poco por lo que estoy haciendo. Sin embargo, creo que hasta la fecha sigo pagando por hacer arte. También está la parte de no tener algo necesariamente para el futuro ya como establecido, ¿no? A diferencia de otras personas que pueden tener mi misma edad. Sin embargo, también tengo el privilegio de clase de poder
decir no voy a morir en el intento si sigo haciendo arte y no gano lo que necesito para mi vejez, ¿no? Por otro lado también, por ejemplo, una de las cosas que me ha detenido para tener hijes, ¿no? O sea, que es algo que me gustaría, es también esa parte, ¿no? De decir, híjole, todavía no sé qué voy a comer el próximo año, ¿no? O no está seguro, y entonces siempre es tener esa parte de la incertidumbre económica muy presente. Y bueno, también con diferentes proyectos empecé a tomar todo lo que venía, ¿no? ¿Quieres dar una plática aquí? Sí. Hay este proyecto, sí. Hay una residencia artística, sí, y yo acabo poniendo más lana para poder imprimir, ¿no? Y así fui teniendo muchas chambas y eso me ayudó como para irme dando a conocer. Sin embargo, pues también me llevó a que cíclicamente había un estado de burnout, ¿no? O sea, ya me daban una vez al año, me daban burnout fuerte, pero era una vez al año. Eventualmente vino la pandemia. En 2021 creamos Disidenta, prácticas sociales transfeministas, que en sus inicios tuvo otros nombres, y junto con Lorena Wolfer, María Laura Rosa, Mónica Mayer, Magali Lara, y entre otras colegas impulsamos esta iniciativa y nosotras ya nos encargamos de crear un espacio pedagógico en línea que eventualmente fuimos transformando en poder hacer nuestras propias intervenciones y proyectos de práctica artística ya en el espacio público, ¿no? Entonces seguimos con Disidentas, pero también fue un gran reto el llevar todo a lo digital, pero de ahí tratar de mantenerlo, ¿no? Frente a pues que la pandemia ya había acabado y ya habíamos regresado como a la presencialidad. Entonces sostener la parte pedagógica de Disidenta fue muy difícil, entonces decidimos cerrarla, ¿no? Y entonces ahí también es interesante cómo pues justo con este pie en los activismos y este pie en el arte, pues pedimos financiamiento a cosas de arte y a cosas de ONGs, y entonces obtuvimos un financiamiento del lado más de las ONGs, pero eso, te tratan como ONG, ¿no? Entonces, al final tampoco hay estos espacios realmente pensados para proyectos de práctica social. Hay poquísimos que se empiezan a vislumbrar en diferentes lugares, pero realmente no los hay. En México es todavía menos, ¿no? Entonces trabajamos muchísimo y o sea, hicimos proyectos increíbles, francamente, pero ese burnout que para mí había sido cíclico llegó el 2023 y fue absolutamente todo el año. Empecé con un burnout brutal. Lorena en breve nos dará su experiencia, así que no voy a hablar de su experiencia, pero bueno, fue algo muy similar en donde o sea, nos acabamos física, emocional, todo, ¿no? O sea, físicamente fue muy fuerte para nosotros. Entonces, pues eso, era como una vez en donde estábamos recibiendo un financiamiento y podíamos, ¿no?, pagar ciertas cosas y se te iba en pagar, ¿no?, las medicinas, el hospital, el no sé cuánto, ¿no? Entonces tampoco ni siquiera daba para ahorrar realmente, ¿no? Y por eso eventualmente hicimos una pausa en Disidenta. Yo en lo personal también en mi práctica artística, en 2024 me lo tomé prácticamente completo, hice 2 que 3 cosas, gracias a el dinero que sacamos de ese tiempo de Disidenta. Pude subsistir, ¿no?, así con 3 pesos, pero poder llegar porque realmente ya no daba para más, ¿no? Y pues bueno, ya estamos en 2025, entonces pues sí, yo he estado viendo qué hacer de proyectos artísticos. Y creo que para mí la práctica social pues es una necesidad y por eso sigo pagando por hacerla. O sea, es una parte de mis procesos personales de cómo traducir ciertas experiencias
y llevarlas hacia afuera, ¿no? Y hacerlas de manera colectiva. Entonces, y también me parece que eso le da sentido y propósito a mi vida, digamos, como a mi quehacer. Pero sí, francamente, yo ya tengo hechos mis currículums. Tengo el de artista y tengo el de ONG, y esto es, ¿no? Como poner realmente todo lo que oculta el de artista, porque justamente cuando haces práctica social ya te formaste en comunicación no violenta, ya te formaste en tantas X teorías, en entender el entramado, ¿no? Tienes unas conexiones con los movimientos sociales distintos a los que puede tener un artista que no se dedica a eso. Entonces, pues eso, tengo el CV que visibiliza eso y empiezo a aplicar a cosas que sean más de ONGs para ver si hay algo más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, justo estoy como en esa encrucijada, y justo hace poco que estaba yo medio bajoneada, le decía a Lorena así de, no, bueno, pues estoy medio bajoneada, pues no sé qué será, voy a ver, ¿no? Y luego me ofrecieron un trabajo que suena fantástico, y entonces dije, ay, no, pues creo que era lo de la chamba, creo que era la incertidumbre total de la chamba lo que me tenía tan apachurrada, ¿no? Entonces creo que eso es algo que va mermando nuestra salud, y que sin embargo también no le veo el sentido a muchas otras cosas de trabajo si no tienen algún tipo de incidencia y de que sean colectivas. Por eso sigo de necia, ¿no? Y bueno, recalcar que la necedad también, pues, es un privilegio, ¿no? O sea, porque si ya tuviera alguien que mantener y demás y tal, pues probablemente justo, ¿no? Me saldría de hacer foto y te pones a ver en qué ONG te agarran. Okay. Bueno, eso por ahora. Gracias. Gracias, Lucy. ¿Continúas? Híjole, una larga vida. Yo también he sido una afortunada y he tenido una suerte increíble, una buena estrella. Para empezar, porque crecí en Oaxaca, entonces eso me abrió al mundo del color, de las texturas, de los olores, de los sabores, o sea, despertó muchas sensibilidades. Yo de formación soy socióloga, entonces me encanta saber que tú también, Serrucha. Y luego cuando cumplí 40 años y tenía un cambio de vida total, decidí como, ay, estoy harta del rollo, yo quiero otro lenguaje para expresarme, y me metí a estudiar fotografía profesional, que ya afortunadamente existía la escuela activa aquí en México. Pero quiero decir que mis antecedentes vienen desde los 70s, donde he sido una activista absoluta y adicta a las colectivas y a la colaboración y a hacer comunas y a hacer proyectos con más gente, impulsar iniciativas. Entonces, pues todo eso, como decía Julieta, o sea, nos lo íbamos inventando en el camino, ¿no? Y afortunadamente en las cosas que propusimos desde los años 70, como hacer el primer periódico feminista de la segunda ola del feminismo en México, pues tuvimos que empezar en nuestras casas, en nuestras cocinas y poniendo el billete, y luego en el camino fuimos encontrando pues el apoyo de Carlos Payán, por ejemplo, desde La Jornada, donde decía, vengan a la imprenta y listo, lo imprimimos. Pero luego íbamos a vender ese periódico al campus universitario, que costaba $1, y ahí traíamos nuestra bolsita llena de morralla, ¿no? Que no alcanzaba para pagar la imprenta, pero Payán decía, ustedes síganle. Y luego nos abrió el 1+1, y así van creciendo los proyectos. ¿De dónde crecen los proyectos? De los sueños que cada una de nosotras trae y que quiere como comunicarlo al mundo. ¿Por qué? Porque queremos cambiar este pinche mundo que nos está tocando vivir.
Entonces queremos otro mundo más justo, más igualitario, menos homofóbico, menos racista. En fin, tenemos un sueño de cambiarlo todo. Y yo creo que eso para mí ha sido mi pasión de vida, mi guía, mi compromiso. Y así después impulsé otros proyectos con otras colegas, como fue pues una coordinación nacional de ONGs, ¿no? También mi espíritu ONGero de impulsar asociaciones, organizaciones, coordinaciones, alianzas, coaliciones, interminable hasta la fecha. Ya me cansé, quiero decirles que no me cansé, pero he sido muy feliz porque me he construido la vida que se me ha pegado la gana, que eso tiene todos esos riesgos. Afortunadamente sí somos privilegiadas porque mi padre profesionista, un médico epidemiólogo, pues me pagó mis estudios y la universidad y tal y cual, pero sobre todo creo que ha sido la pasión y la necedad, como dice Serrucha, de llevar nuestros proyectos y partir de cero, sin un peso, más el peso que tienes para la sobrevivencia. Entonces eso ha sido un reto enorme, donde además, dijéramos, en las iniciativas dentro del movimiento feminista, porque nunca he dejado de ser activista del movimiento feminista, fundamos un fondo feminista, el Fondo Semillas, que muchas de ustedes espero que hayan sido otorgadas con este beneficio, que yo no he podido tener por ser fundadora de Semillas. Estas contradicciones, ¿no? De que nosotras impulsamos cosas, pero muchas veces no cobramos, damos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra imaginación, nuestra creatividad gratis, que no puede ser. O sea, no puede ser porque estamos haciendo otro tipo de trabajos. Por ejemplo, yo vendo una foto y lo incorporo al proyecto en el que estoy. Esas pequeñas ganancias, porque no es que venda fotos todos los días, ¿no? Y sin embargo, seguimos trabajando para la comunidad. Porque creo que lo que ha sido muy importante para mí es que todos estos proyectos que he impulsado no ha sido sola, ha sido con la compañía de muchas de ustedes y con otras que no están aquí, porque no es un foro para artistas. Y yo también me he sentido dividida entre soy socióloga, soy artista, soy fotógrafa, soy gestora cultural. ¿Qué soy? Pues soy todo eso. Y todo eso ya me pesa. Por eso me encanta ver caras jóvenes aquí en el público que vienen con ganas de perseguir tal vez el mismo sueño o otros sueños. Y se trata de apoyarnos y de, como decir, está difícil. Tenemos que saltar las piedras, tenemos que saltar al vacío, pero hay que hacerlo, no hay otra, porque es nuestra pasión de vida. Es nuestro compromiso de vida. Yo la verdad, cuando nos critican, ay, bájate de la utopía, yo digo, no, yo quiero la utopía aquí y ahora. Y es posible haciendo todo lo que todas nosotras hacemos. Eso es un movimiento político importante, central para cambiar la vida. No para mañana, para ahora, para hoy. Y por eso la urgencia de armar este foro y ver qué piensan todas ustedes y desde dónde ustedes están mirando el futuro y desde dónde podemos sacar juntas alguna propuesta que nos beneficie a todas. Porque creo que estamos pensando, bueno, yo a mi edad, con la pregunta ¿qué vamos a hacer en la vejez? Bueno, les traigo varias propuestas para que la pensemos y hagamos un intercambio. Empezando por MUMA. MUMA está teniendo, después de 17 años, una redefinición, porque yo ya voy a dejar de dirigir MUMA a partir del 1 de enero. ¿Y quién va a dirigir MUMA ahora? Nada menos que la increíble Serrucha. Entonces,
estoy encantada, me siento feliz, contentísima, porque sé que MUMA va a tener larga vida con todas ustedes, ¿no? Pero sí depende de una corresponsabilidad de seguir armando la propuesta y de seguir pues renovando y haciendo cosas que van surgiendo, porque ustedes traen otra energía, traen otras propuestas, otros sueños, y MUMA es una plataforma para todas. Entonces MUMA debe ser de todas, pero tenemos que construirla entre todas, ¿no? Y para eso, pensando con yo, en estas conversaciones que decías, veíamos cómo podemos sostener MUMA si a fin de año se acaba nuestro presupuesto y no tenemos garantizado nada para el año que entra. Y entonces dijimos, ok, vamos a organizar y vamos a invitar a un grupo de donantes que puedan obtener obra y que las artistas se queden con el 50% y MUMA con el 50%. Esa es una primera propuesta, para que la pensemos y nos retroalimentemos. Otra segunda propuesta era que igual hubiera donantes que simplemente quieren apoyar al museo por la proyección que tiene y porque es un increíble proyecto, bueno, desde mi punto de vista. Y no, pues sí, yo creo que hay que reconocernos en este gran esfuerzo que hemos hecho todas, ¿no? Y otra propuesta es que la comunidad MUMA asuma y colabore o coopere, o como se le quiera decir, una cuota anual para al menos tener garantizado un mínimo y que podamos operar. Y seguir buscando fondos, obviamente, con la cooperación internacional o con empresas, o en fin, lo que se nos ocurra. Entonces, bueno, esas son las propuestas que traigo y lo pongo en la mesa, y creo que debo callarme y escucharlas a ustedes. Pues agradecerles a las tres compartir con tanta sinceridad y apertura su camino. Antes de darle la palabra a quienes nos acompañan del otro lado para contribuir a estas ideas que ya soltó Lucero y de sus experiencias también, pues nada más como un poco haciendo eco de lo que ustedes compartieron, creo que destacaría la importancia de las redes, ¿no? O sea, las tres mencionaron el apoyo familiar, ¿no? O esa base familiar como un primer terreno que les permitió dar un paso que quizá Serrucha irse a Canadá a estudiar, o Julieta, bueno, cambiar ante una situación como de divorcio, ir a unas condiciones más sólidas, al menos por un momento, ¿no? Y creo que ese es parte de un tejido mucho más amplio del que nos da cuenta Lucero, cómo se ha sostenido MUMA, de un consejo de consejeras que además también son sus amigas, ¿no? O se ha ido construyendo esa amistad en el tiempo, sin duda, y creo que esa es una parte importante de cómo se sostienen los proyectos. Y lo otro, un poco nada más para completar lo que ya contó, de las ideas que contó Lucero en esto de, bueno, y cómo le hacemos ante esta situación de MUMA, compartir una intuición mía que tiene que ver con, que además es algo que he conversado con Julieta desde el piso 16 y yo lo sigo pensando y conversando con mis estudiantes en el claustro Sor Juana, o bueno, más bien yo meditando a partir de lo que escucho de los estudiantes, es pensar la sostenibilidad como un sistema de cuidado y sustento. O sea, como que hoy lo que pienso es que quizá, y las escucho en sus historias, especialmente en el de Serrucha, creo que logro ver ese sistema económico que se va tejiendo, donde claramente nuestra apuesta querría ser artistas el mayor tiempo posible, ¿no? Y como en el esquema, el sistema económico que van configurando, dando clases, creando disidenta, o en el caso de Lucero MUMA, como cada ese elemento va sumando, y pues me emociona pensar que, digamos, lamentable la situación, pero que Serrucha haya podido sostener su año de descanso por lo que disidenta generó, ¿no? Entonces,
pienso que ahí quizá podemos ir fortaleciendo también un sistema para los propios proyectos que vamos impulsando, solo por compartir la intuición y dar contexto de dónde salieron esas ideas también que estuvimos conversando Lucero y yo, como simplemente ideas, ¿no? Me faltó otra propuesta que traigo. La verdad he pensado en que tenemos que hacer un sindicato de mujeres artistas. Y he estado consultando con gente que tiene experiencia y yo creo que eso daría posibilidad para tener cierto tipo de seguridad social, en fin. Lo dejo en la mesa porque se me había olvidado esa propuesta que terminé de cuajarla ayer. Sí, completamente, como articular ese sistema de cuidado que tiene que ver con previsión social y de sustento, que creo que para mí tiene que ver con un elemento de reconocer la propiedad intelectual en todo lo que eso implica, que genere la economía de las obras que creamos, ¿no? Pero no van separados, ¿no? Porque si en la salud lo otro no se sostiene, entonces la idea de, bueno, ahora le llamamos sindicato, pero para mí es pensar que somos colectivo, esa red que nos soporta quienes no vamos a tener descendencia, ¿no? O quienes ya están en una situación de edad que requiere otro tipo de apoyo, es tejer esa red, ¿no? Entonces, si les parece bien, pasamos el micrófono por el otro lado. ¿Puedo? Sí, adelante. Dos cositas. Una, que una cosa es trabajar en una institución, que es la suerte que yo he tenido, y otra es trabajar en el deporte extremo del freelance, que dice mi marido. Y eso no es exclusivo de los artistas, ¿no? Es el freelance. Eso por un lado. Y por otro lado quería yo comentar que en piso 16, a pesar de lo que yo dije al final, de que cómo le vamos a hacer, sí estoy consciente que la preparación que se ha conseguido tener por el acompañamiento del programa de piso 16 sí ha contribuido a que varios de los artistas y creadores generen la posibilidad de sostenerse de ello. Sí lo hemos estado viendo, con lo cual me parece muy importante mencionar que la profesionalización de los artistas y creadores es esencial, porque no es nada más lo que se me ocurre, lo que siento, que estamos en ello, pero la profesionalización es muy importante. Y uno de los puntos es saber cobrar, ¿no? Serrucha la conocí en piso 16, porque ella había hecho el programa de Innova UNAM antes de que existiera. Innova UNAM es como una incubadora para proyectos empresariales de otro tipo, y ella se había insertado ahí. Nos ayudó mucho lo que ella había hecho para armar lo otro y darnos cuenta que para los artistas tiene que ser muy diferente. Me da muchísimo gusto saber que ahora entras a MUMA, porque Lucero me invitó a mí hace unos meses. Yo le dije, no, Lucero, busca a alguien joven, por Dios, lo que necesitas aquí es personas con otra energía, así que me da muchísimo gusto. ¿Alguien quiere compartir experiencias, ideas? Pues muchas gracias por compartirnos sus historias, que siempre aprendemos mucho. Y este sindicato yo también incluiría a los gestores y a los cuidadores independientes, que tampoco es tan fácil. Entonces, bueno, entre todos, aparte todo es un organismo vivo, entre todos nos vamos a apoyar. Hola, ¿qué tal? Pues agradecerles. Yo me llamo Vanessa y soy modelo de arte, y justo tenemos una organización, un movimiento de modelos de arte. Tenemos una publicación, ¿no? Se llama La Postura, es una revista hecha para modelos, pensada, rescatamos desde la historia ancestras y buscamos que todo el gremio sepa quiénes fueron, ¿no? Y bueno, también me gustaría mucho tejer redes, ¿no? Estoy también en ese punto intermedio de no saber cuál es nuestro lugar, ¿no? Justo nos dicen musas y nosotras consideramos que somos creadoras, y también tenemos pues mucho que ver con la educación artística y no se mira ese lado, ¿no? Y bueno, pues eso, agradecerles, y bueno, quiero regalarles algunas de las ejemplares de la revista. Y pues vamos. Es casualidad.
Hola, yo soy Mayela Flores, soy historiadora del arte. Yo estudio textiles, pero bueno, me siento a veces como medio externa porque no soy creadora, pero sí me interesa mucho participar de este ámbito, aprender de este ámbito, y en varios sentidos me siento también con entrecruces con la creación. Bueno, dicho eso, últimamente he pensado que hay muchos recursos, sobre todo lo he pensado al colaborar con colegas en Estados Unidos, y a mí me llama la atención que hacen un como gremio para todo, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, su Embroiderer's Guide, que me parece una cosa interesante, y piden donativos. O por ejemplo, pues la verdad, el podcast de chismes que yo escucho también tiene su Patreon, se llama, y hay membresías. Y yo pienso, es que eso a mí no me interesa mucho, pero a mí me interesaría mucho, me gustaría mucho, como que tener una membresía de cosas que me interesan, ¿no? Por ejemplo, he estado un poco renuente a inscribirme al College Art Association, ¿no? Que me parece importante, pero no tiene los entrecruces que yo quiero apoyar y de los que yo quiero aprender específicamente. Entonces, bueno, eso quería sugerir como tal vez adicional, algo que convoque a personas que tal vez estamos más queriendo aprender, ¿no? Queriendo impulsar, apoyar, no forzosamente como creadoras, y quizás como estas plataformas de patrocinios, ¿no? De Patreon, de membresías, creo que sería interesante, tal vez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo pensaba en esto de las membresías, creo que sí es súper importante como... gracias. Sí, para que esté como un apoyo continuo, o sea, sí, pensar quizá desde otra vez. Acá, no. Pero bueno, sí, sí, como este apoyo de personas que estén ahí constantemente, que quizás una vez al año puedan hacer una donación o estén donando constantemente durante los meses, y otra que quizás como esta última convocatoria que hicieron de donativos, que para mí fue muy corta, o sea, cuando me di cuenta ya había acabado y fue, yo quería apoyar y ya no puedo, ¿cómo le hago, no? Entonces como que esa otra postura esté un poco abierta a que las donaciones puedan fluir, o si quizás en un mes no puedo, después sí poder donarles algo. Y lo de la creación de redes, creo que quizás sí habría que ampliarla a las gestoras, curadoras, historiadoras, investigadoras, archivistas, porque al fin y al cabo todas somos una red, todas estamos vinculadas, todas estamos generando, creamos mucho, investigamos algunas de ustedes, entonces como que es importante ampliar esa red y no solo quedarnos como en las mujeres artistas, sino en todas las que estamos ahí periféricamente a lo que creamos.